tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Un día más 8 Magazine. Como siempre estamos en directo a las 4:20 de la tarde. Arrancamos un día más ya en el Ecuador de la semana. Hoy seguimos hablando del ciclo otoño-enológico de la Fundación Caja Rural. Les vamos a ofrecer mascatas y maridajes y seguiremos acercándonos también a las bodegas segovianas. Además, presentamos el nuevo libro de Marifé Santiago, también la última publicación de la librería Intempestivos. Repasamos los presupuestos del Museo Esteban Vicente y les invitamos a Secine. Es la muestra de cine europeo Ciudad de Segovia que arranca esta misma tarde. Todo esto y mucho más después, como siempre, de la actualidad del día. Pasaban unos minutos de las 11 de la mañana cuando un sonido invadía cada rincón del centro de la ciudad. Este es un mensaje de la Agencia de Protección Civil y Emergencias para probar el sistema de alertas a teléfonos móviles. Comenzaban las pruebas en Segovia del sistema S-Alert, un simulacro que ha sorprendido a los turistas. Sí, claro, es raro. Sí, pero como estaba leyendo lo dejé pasar. Yo no sabía qué estaba ocurriendo y... Pero buenísimo la verdad, nos pareció muy bueno. No somos de aquí, entonces como que fue sorpresa porque solo sentimos que vibró el teléfono. Pero sorprendió que igual, digo, no somos de aquí y además, o sea, en nuestro celular también sucedió esto, ¿no? Más preparados estaban los segovianos a los que la señal ha pillado en oficinas, comercios o cafeterías. Estábamos en una oficina, nos ha tocado todos a la vez y nos hemos quedado todos. Nos ha sonado a todo el grupo y ya está, hemos de aceptar y punto. En todos los dispositivos, el mismo sonido y el mismo mensaje. No llame al 112, es una prueba. Son simulacros en los que siempre se detectan fallos y que se intentan modificar y mejorar. Creo que es un sistema avanzado que está aprobado en otros países. Un sistema conocido como 112 inverso que realiza un envío masivo de información a todos los teléfonos móviles que se encuentran en un radio de acción determinado. Que la verdad es una prevención que hay que tomar. Pero que nos tienen controlado al máximo. Me parece que estamos demasiado controlados. Lo cierto es que ningún aviso ha pasado hoy inadvertido. No llame al 112, es una prueba. Red de Alerta Nacional. El presupuesto previsto para 2023 de la Diputación es, en palabras del propio presidente de la institución, el más alto de la historia. Está dotado con 90.112.000 euros. Que supone un incremento del 21,88% sobre el presupuesto del año anterior. De estos 90 millones previstos, 12 quedarán supeditados a la venta de las acciones de la sociedad Quinta Real. Esos 12 millones en términos genéricos se distribuirían aproximadamente 6 millones para ese plan extraordinario para ayuntamientos de la provincia, casi 4 millones para la realización y finalización del Palacio de Congresos y puesta en marcha, y 2 millones los dedicaríamos en principio para amortizar deuda. La realización de esas 3 inversiones que he reseñado va a quedar condicionada y va a tener una salvaguarda en las bases de ejecución del presupuesto. Las inversiones que sí están aseguradas, 6,6 millones de euros, un 10% más para el plan de obras en los pueblos, el PAIM, más de 300.000 euros para instalar placas solares en las residencias de la institución o 400.000 euros del plan de mejora de caminos. En el capítulo de personal se contempla ya la contratación de 38 bomberos para dotar a los 2 primeros parques provinciales en marcha. Yo espero que el parque de Palazuelos, pues no sé si en verano, pero por ahí andará. La finalización, y el de Boceguillar le hemos adjudicado el otro día, creo que está, si no han firmado el contrato, están a punto de firmar ya el contrato para empezar y tienen 10 meses. El plan de empleo estará dotado con 1,4 millones de euros, un 20% más que en este ejercicio, y crece también hasta el 1 millón de euros la aportación al programa Crecemos, que garantiza la gratuidad de las 33 guarderías de la institución. Unas cuentas que se llevarán a pleno este mes de noviembre. La Federación de Castilla y León de Fútbol ha dado a conocer las actividades previstas a lo largo del 2023 para festejar el centenario de su fundación.
Bueno, yo creo que lo importante es celebrar, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro fútbol no es de los más importantes del Estado, pero sí que tenemos muchas oportunidades, muchas ocasiones importantes para celebrar, y yo creo que lo que queda en los recuerdos son las celebraciones, las malas ocasiones donde has descendido, donde has tenido malos resultados, donde has tenido disgustos, esos se olvidan pronto cuando tienes, pues por ejemplo, la suerte de otro día presenciar un partido como el del Almazán contra Atlético de Madrid, que era una fiesta para un pueblo. Uno de los actos centrales será la presentación el 10 de enero de una película documental coproducida por Castilla y León Televisión, que recoge los 100 años del fútbol y el fútbol sala en la comunidad. Más de 100 horas de grabación y 50 entrevistas con personajes que han marcado la historia de ambos deportes. Las selecciones nacionales jugarán el próximo año en Castilla y León y puede que la de fútbol sala esté en Segovia. No tenemos claro dónde podrían ser, pero hay que tener en cuenta también un poquitín dónde cada deporte ha estado, cada especialidad ha estado más arraigada y donde haya unas instalaciones correctas para poder albergar un partido de ese nivel. El tour itinerante del centenario recorrerá todas las provincias y en Segovia estará del 4 al 14 de mayo en el Torreón de Lozoya. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues comenzamos dentro del Otoño Cultural del Centro de Interpretación del Folclore y Museo del Paloteo de San Pedro de Gaillos. Han hecho una programación especial para conmemorar el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Vamos a repasarlo, lo hacemos con Arantxa Rodrigo, la directora del centro. Arantxa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Universo Femenino y Tradición se llama, ¿verdad?, este programa, y está dentro del Otoño Cultural. Eso es, bueno, Universo Femenino y Tradición surgió hace ya como unos 4 años. Lo hacíamos en un programa de primavera que llamamos Primavera Ilustrada y lo centramos en eso, en la mujer, ¿no? La mujer y la tradición. Pero pensamos que tenía una identidad propia y potente como para que formara en sí un programa ya que forma parte de la programación anual del centro. Y entonces intentamos vincularlo pues a todas estas fechas que se celebran, en este caso el 25N, para, bueno, pues contra la violencia de género, y aprovechando también esos fondos que los ayuntamientos reciben para luchar contra la violencia de género. Pues hemos programado la actividad del próximo sábado, que está vinculado con, pues bueno, ya viene de 2 años atrás, la empezamos a fraguar hace 2 años, en plena pandemia. Contamos allí con María Teresa Fuentetaja, que fue jefa de la Oficina contra la Violencia de Género aquí en Segovia, y con Nuria Aguado, que es de la asociación Festeamus de Cuéllar. Ya nos empezaron a hablar de este proyecto de Cierva Acosada, que es la obra de teatro que vamos a tener en el centro este sábado. En esos momentos estaban en plena preparación, investigación y bueno, pues fue una charla bastante interesante. Toda la gente que estuvo allí pues se quedó, bueno, pues con ganas de poder disfrutar de ya ver la obra, ¿no?, terminada, que fue presentada el verano pasado en Cuéllar. Y nosotros tenemos muchas ganas. Se trata de una obra que estuvo inédita de Alfonsa de la Torre, publicada por el Ayuntamiento, y que habla de ese suceso que ocurrió en el 1935 en Cuéllar, pues ese crimen de la corredera que llamaban, y que ella pues lo llevó a esta obra de teatro. El Ayuntamiento lo publica. Nuria Aguado toma las riendas y dirige a este grupo de teatro en esta propuesta escénica que tuve la ocasión de ver el año pasado en Cuéllar y que me parece muy interesante y muy valiente y necesaria.
Claro. Es verdad. Fíjense que estamos hablando de un crimen ya relacionado con la violencia de género de hace muchos años, casi un siglo, pero que todavía hoy, ¿verdad?, seguimos luchando contra esta lacra. Y como comentas, Arantxa, yo creo que es necesario seguir hablando de ello, seguir visibilizándolo y seguir concienciando. O sea, que es una obra de teatro en la que no solamente vamos a disfrutar de la puesta en escena de gente que festeamos, que sabemos que han trabajado muchísimo para adaptar el texto, ¿no?, y hacer esta obra, sino que además pues vamos a salir de una manera diferente a la que hemos entrado, que yo creo que también es un objetivo del teatro, el removernos algo por dentro, ¿verdad? En este caso, remover conciencias. Exactamente. Nos vamos a divertir, pero también educamos al público, ¿no? y sensibilizamos. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales del teatro desde el principio, ¿no?, de los tiempos, ¿no? Así es. ¿Cómo ha ido en otras ediciones, Arantxa, de Universo Femenino y Tradición, del ciclo especial? Porque sí que nos comentabas que surgió ya hace un tiempo, que se ha convertido en una parte más de la programación importante que no puede faltar. ¿Cómo se ha desarrollado en otras ediciones o cómo ha ido evolucionando? Bien, bueno, ha tenido yo creo que una aceptación importante. Cada año lo hemos enfocado desde distintos aspectos, ¿no?, o puntos de vista. Pero bueno, la tradición, el universo femenino y la tradición nos ofrece un amplio espectro, ¿no?, para abordar esto, incluso a lo largo en otros programas que tenemos. Pero en este caso, bueno, hemos ofrecido documentales sobre ya no tradiciones pasadas que ya no se dan, sino tradiciones que en otros países no muy lejanos siguen estando vigente, ¿no? Y siguen haciendo de la mujer, pues bueno, un ser de segunda, ¿no?, o categoría en esa sociedad. Entonces se ha puesto el foco en eso, en otras sociedades donde se normalizan esas tradiciones, al amparo de la tradición. Nosotros el año pasado lo que hicimos fue un trabajo con las mujeres allí en San Pedro. Lo que hicimos fue trabajar sobre una leyenda de la tradición, el milagro de la despeñada, que está, pues bueno, atribuido a San Frutos. Ya sabemos que los santos se les atribuyen, pues, sus correspondientes milagros, ¿no? Muchos similares y se repiten, y bueno, pues también con ese fin de aleccionar o educar, ¿no? En este caso es el milagro de la despeñada. También tenemos el milagro de María del Salto aquí, que es muy similar. Y entonces lo que hicimos fue encargar a María Quintana un texto en forma de romance, apoyada en las diferentes versiones que hay, ¿no? Y luego hicimos un audiovisual, un pequeño corto con las mujeres de allí de San Pedro, también vinculados a ese paisaje, ¿no?, y la tradición. Quedó, yo creo que un trabajo interesante, lo presentamos allí en San Pedro, gustó mucho, y editamos un pequeño librito en el que se recoge el romance, pero también recogemos el texto que tiene mucha amiga del monje que hablaba de aquellos milagros que se le atribuían al santo del suceso, ¿no? Y es bastante interesante la lectura de ese texto de aquel monje en aquel entonces, hablando de las mujeres, ¿no?, y el papel de las mujeres. Sí, seguro. ¿Cómo creéis, Arantxa, yo creo que estamos hablando de ello, ¿no?, por lo menos estamos llegando a este punto, ¿cómo creéis que desde la cultura, en este caso desde la tradición, desde el folclore incluso, que al final son creencias, ¿no?, y modos de vivir de nuestros pueblos, se puede contribuir a luchar contra la violencia de género? Bueno, nosotros lo que tratamos es de hacer visible que, bueno, en realidad todos al final somos el resultado de esa cultura. Tampoco podemos castigarnos, ¿no?, o flagelarnos, pero sí que tenemos que intentar ponerlo sobre la mesa para que podamos mejorarlo. Es cierto que hay cosas que ya, bueno, incluso en nuestras casas todavía vemos situaciones que entendemos que responden a esa herencia, ¿no?, y en el que la mujer tiene un papel muy determinado, secundario a veces, muy servil, y bueno, pues intentamos ponerlo sobre la mesa, entender de dónde venimos, y bueno, si con eso podemos contribuir, pues es nuestro objetivo. No renegar de la tradición, desde luego, pero sí hay cosas que donde tienen que estar ya en museos o en vitrinas, ¿no? Exacto.
Y en los libros de historia. Y en los libros Tal vez. de historia. Qué importante es eso, ¿no? El saber de dónde venimos, porque muchas veces juzgamos una tradición, ¿no? O juzgamos, pues no sé, los modos de hacer de nuestras madres o de nuestras abuelas, ¿no? Es que se quedaban en casa, es que no trabajaban. Bueno, Claro. es que hay que entender también, ¿no? De dónde venimos. De dónde venimos y que todo esto también ha cambiado, ¿no? Por lo menos estamos intentando que cambie. ¿no? Eso Yo es. creo que toda la sociedad tenemos que hacer lucha para ello. Sí. Además de la obra de teatro de este sábado, que por cierto ahora contamos dónde se pueden conseguir las entradas, Cierva Acosada, de Gente Festeamos, tenéis más actividades que se prolongan un poquito más. Sí, dentro de este ciclo Universo Femenino y Tradición, pues vamos a contar también con 2 narradoras. Los 2 siguientes sábados, Culumela, que bueno, pues son cuentos para desterrar a Barba Azul, y entonces va a hablar de mujeres, de historias de mujeres que han quedado ocultas y bueno, pues esas mujeres fuertes, valientes, que en realidad han contribuido a que podamos estar ahora donde estamos. Y luego tenemos a Charo Jaular cerrando el ciclo ya con una propuesta ya dirigida a público infantil y familiar. Nos habla de juglaresas, de danzaderas y trovadoras. Entonces, personajes femeninos. Personajes femeninos, una propuesta divertida, alegre y bueno, que también es una vía para conseguir una sociedad, yo creo que más igualitaria, que es lo que se pretende, y desterrar desde luego la violencia que en ningún caso es justificada. Desde luego que sí, además educar desde la infancia también, ¿no? Y desde las edades más tempranas, que es también muy importante para que luego sean ciudadanos del mañana con las ideas muy claras, ¿no? Y con la tolerancia cero en violencia de género. Arantxa, entradas, ¿dónde se pueden conseguir? Sé que hay un bono violeta, además, para aquellos que quieran acudir a las 3 funciones. Bueno, las entradas como siempre, llamando o escribiéndonos allí al ayuntamiento, el correo electrónico centrofolk@sanpedrodegaillos.com o al teléfono del ayuntamiento. Se reservan, les facilitamos número de cuenta para hacer el pago, el bono son 12 euros para las 3 funciones y cada entrada individual son 5 euros. Fenomenal. ¿Todavía hay entradas para la función todavía del sábado? Muy bien, pues ya saben, o bien llamando al ayuntamiento o bien en el correo electrónico pueden reservar sus entradas. Gracias, Arantxa. Gracias a vosotros. Un placer. Bueno, luego tenéis actividades, no termina aquí el otoño del centro. Hasta final de año tenemos hasta que acabe el otoño y luego ya la Navidad y luego a preparar la primavera. Qué bien. Bueno, de momento vamos a aprovechar de esta obra de teatro de este sábado, Cierva Acosada, de Gente Festeamos, les va a encantar, seguro. Gracias, Arantxa, un placer. A vosotros. Nos vamos a publicidad, volvemos en 5 minutos que tenemos todavía todo el programa por delante. Hasta ahora. Cinco menos cuarto de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine. El pasado viernes se celebró el Día de las Librerías, un momento, ya saben, para reivindicar estos espacios como lugares para la cultura. Se hicieron descuentos y como en la librería Diagonal, también se presentaron nuevas publicaciones. Vamos a conocerlas de la mano de Fuencisla Valverde, librera y editora. Fuencisla, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Y Sara Fernández, autora e ilustradora de Tadea y Melón, así se llama la publicación. Hola, Sara, buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Bueno, pues por favor, presentarnos. Tadea y Melón. Se presentó el viernes, ¿no?, en ese Día de las Librerías. Sara, ¿qué cuenta? Bueno, Tadea y Melón es la historia de Tadea, que es una niña que durante el libro cumple 8 años y ella está empeñada en tener un gato, le pese a quien le pese, y lo consigue muy pronto en el libro. Y bueno, la historia de Tadea y de Melón, que es el gato que ella adopta, va derivando por lugares un poco... En aventuras un poco... No era lo que ella se esperaba, realmente. Divertidas, muy divertido. Sí. Bueno, decíamos que se presentó en el Día de las Librerías, Fuencisla, que estuvimos en la librería Diagonal, y es un día instaurado, no siempre es el mismo, ¿verdad? Se suele más o menos hacer en torno al segundo fin de semana, ¿no? Segundo viernes de noviembre. Ya este año se ha quedado la fecha fija, el día 11 de noviembre, sí. 11 de noviembre. Es un día especial en el que se hacen descuentos, hacéis o presentáis nuevas publicaciones, y bueno, pues sobre todo un día para invitar a los lectores a que se acerquen a las librerías a pasar un buen rato, a descubrir nuevos libros. Pues sí, se reivindica la librería como un espacio de encuentro,
un espacio donde uno se encuentra con otro lector y habla de libros, un espacio donde se encuentran las novedades, ¿vale? Y un espacio donde puedes hablar con el librero, que la mayoría de las librerías pequeñitas como la nuestra está dedicado a complacer al lector y a recomendar, y un poco pues esto es lo que se reivindica, el espacio pues de todas esas cosas, ¿no? Hablábamos, Francisla, ese día que las librerías ahora mismo ya sois más que un lugar donde solo se va a comprar libros. Sois, pues es un lugar donde tomar un café incluso, ¿no? Y hablar de literatura, donde descubrir también nuevos libros, donde a lo mejor entras con una idea y sales con un libro que no te esperabas. Efectivamente. Yo creo que las librerías, pues como tú bien dices, hay librerías independientes, que es un poco lo que reivindicamos y lo que celebramos el día 11 de noviembre, que cada una, le da una impronta al establecimiento, porque detrás hay una persona, ¿no? Y hay libreros que optan por una cafetería, hay otros libreros que optan por la aventura de ser editores, hay libreros que optan pues por espacios sobre todo culturales. Yo creo que el librero ahora mismo tiene que hacer muchas funciones, y entre ellas pues el de agente cultural. Así es, así es. Sara, ¿cómo fue la presentación? Cuéntanos quién estuvo presente. Pues la presentación la hizo María Victoria Sotomayor, que es profesora de literatura y literatura infantil y juvenil en la Universidad Autónoma, y la verdad que fue maravilloso todo lo que dijo del libro. Vino muchísima gente a acompañarnos y no sé, fue un momento muy bonito, la verdad. Un día especial. Sí, un día muy especial, ¿no? sí. Día de las librerías. Francisla, ¿contenta con esa Yo presentación? estoy muy contenta, sí. Y con esa cuarta publicación ya que hacéis de Diagonal. Hemos hecho anteriormente, ¿puedo hablar de ellos? Sí, claro. Bueno, pues esta aventura la emprendimos hace 4 años y la característica es para lectores, primeros lectores, y son autores e ilustradores segovianos, que la verdad es que tenemos pues, unos autores e ilustradores de nivel, sí. Y bueno, empezamos hace 4 años con la señora Buenaventura, de Niño Cactus y Alberto Albarrán, que como verás es una preciosidad. Voy a mostrar una ilustración. Qué formato tan bonito tienen además también, y qué cómodo para los peques, para que lo lleven en la mochila incluso al cole. Y luego tiene otra cosa que es muy buena, que es el precio. Tiene un precio muy asequible. Muy asequible para que empiecen a leer, sobre todo los peques. Mira, luego editamos Versos para leer un paraguas, de David Hernández Sevillano, nuestro poeta, que tiene un montón de premios, es muy reconocido. Y Celia Sacido, que bueno, aunque es madrileña, ella ha estado viviendo toda su vida aquí en Segovia. Luego publicamos Simona, que es una conejita, por Cristina Olevi, y Marta Arguedas, que ha sido la artista que ha hecho el cartel este año de San Frutos, y que yo creo es una artista ya muy considerada. Sí. Qué bonitos. Oye, el público infantil, Francisla, tú que estás en contacto, ¿no?, con los lectores de todas las edades, ¿es un público difícil en cuanto a la lectura? ¿Les cuesta empezar a leer o van leyendo cada vez más? Pues yo creo que el público infantil es el más exigente, porque nosotros como adultos ya estamos reeducados, ¿no? Y bueno, nos adaptamos y por vergüenza o por pudor o por educación no decimos lo que pensamos, pero el niño infantil no. El niño infantil, o sea, el cliente infantil, el lector, si no le gusta una historia, si no le atrapa, te lo va a decir. Sí, no disimula. Entonces, bueno, lo hablaba con Sara, que hemos estado charlando de nuestra pasión, que son los libros, ¿no? Los libros para niños. Pues hablábamos eso, que una buena historia, como yo creo que son las historias que cuentan estos libros, es difícil de escribir. Y desde luego a los niños pues hay que atraparles y hacerles lectores con buenas historias, porque si no, enseguida si no te lo dicen y dejan el libro apartado, ¿verdad? Efectivamente, sí. Lo hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, con el teatro o con el humor, ¿no? Que hacer humor es muy difícil, pero hacer humor para que se rían los más peques pues es todavía más complicado. Y incluso hacer teatro también, ¿no? Es decir, captarles la atención es mucho más difícil que a lo mejor para los adultos, que a lo mejor aunque no nos esté gustando, no nos esté interesando, ¿no?, lo que estamos viendo, lo que decías, Francisla, por educación dices, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Pero un niño no. Un niño, si no le gusta, Sara, te va a decir, mira, esta historia no me interesa para nada, no me atrae para nada. Pues
Primero, por eso, porque ellos no tienen ningún reparo en coger un libro y dejarlo a la primera página o a la mitad. Y segundo, porque no les puedes engañar. Igual a los lectores adultos, o sea, no te voy a decir que no nos traguemos todo, pero es más fácil engañar a un adulto que engañar a un niño. Una historia, por ejemplo, que no esté bien construida, que tenga trampa, o sea, trampa en el sentido de que, por ejemplo, no es este caso porque este es un libro realista, pero estés en una historia fantástica y hagas trampa, ¿no? Y resuelvas las cosas de forma tramposa, sin respetar ciertas reglas, que la literatura fantástica también tiene sus propias reglas, pues eso un niño te lo detecta enseguida. Y no vale... Es que sí, son los lectores más exigentes. De hecho, bueno, ya lo decía Saramago, ¿no? Que escribir para niños es lo más difícil que él hizo. Bueno, yo sí que tengo amigas que dicen, no pasa nada, si no sabes escribir para niños siempre te queda escribir para adultos. Qué bien. O sea que si no puedes con los más exigentes, sí, ¿no? Sí. Pues ya los adultos que total, ¿verdad? Bueno, probamos de todo. Sara, entonces tú con todas estas exigencias, ¿no? Porque tú te dedicas a la literatura e ilustración más infantil, sí, ¿no? Sobre todo. Entonces, con todas estas exigencias, ¿cómo te planteas tú a la hora, por ejemplo, de ponerte delante de la hoja en blanco de Tadea y Melón? ¿Cómo lo hiciste? En concreto, esta historia, lo que primero hice fue dibujar personajes. O sea, que a veces parto de la ilustración y a veces no. Yo creo que tienes ese plus también, sí, esa ventaja, porque, sí, ¿verdad, Francisla? Escritor e ilustrador en la misma persona, ¿verdad? Sí. Es difícil. Muchas veces nos apoyamos, ¿no? Uno es, sí, escritor y otro es ilustrador, pero tú en tu caso eres el 100%. De hecho, al principio iba a ser un niño, iba a ser Juan y Melón, que me acordé, ¿sí? Yo no me acordaba, pero el otro día mirando el cuaderno de mis notas veo Juan y Melón y digo, ¿yo en qué momento cambié de personaje? Y fue porque los fui dibujando, o sea, hacía bocetos de los personajes y fue cambiando y me apareció Tadea. O sea, no sé, bueno, me apareció. Sí. Y la idea sí que surge, o sea, yo sí que utilizo siempre estructuras muy tradicionales. Un protagonista tiene un problema y el problema se resuelve, ¿no? Es mi estructura, es muy clásica, pero es una estructura que funciona. Lo que pasa que luego tú le vas metiendo, pues eso, le vas metiendo humor, sí, le vas metiendo giros, dificultades, sí, dificultades, hasta que se resuelve el problema. Sí. Y la historia, pues ¿cómo me enfrento al papel en blanco? Normalmente aparece un personaje con un problema. Esa es mi forma de empezar. Y a veces sí que empiezo con el texto, a veces empiezo con un dibujo. Sí. Qué bien. Que también cada autor, ¿no? Cada escritor, en este caso ilustradora, también tenéis una manera, ¿no? de comenzar, Sí, yo he hecho muchos años teatro aficionado. Y es verdad que mis personajes, o sea, yo me meto mucho en mis personajes. Trabajo podríamos decir como desde la improvisación, ¿no? O sea, que Tadea tiene mucho de ti. Sí, no de mí. O sea, todos tus personajes tienen de ti. Yo creo que sí que hay que escribir sobre lo que conoces, ajá, o de lo que te has documentado, pero escribir sobre lo que conoces no implica que sea autobiográfico ni que sea de ti, sino que tú creas al personaje, igual que cuando tú estás interpretando determinado personaje, tú lo encarnas, ¿no? Pues es un poco encarnarlo, pero con palabras y con ilustración. Sí. Oye, la presentación el otro día fue estupenda, me habéis dicho que un éxito, pero ¿qué te han dicho, antes que hablábamos del público infantil, qué te han dicho los peques que han leído Tadea y Melón? Pues se lo han leído 2. Que yo conozca por ahora. Bueno, y mi sobrina nieta. ¿Y qué han dicho? Ella fue la primera lectora, su sobrina nieta. ¿Qué ha dicho ese público exigente? Pues que le ha encantado, claro. Sí. Y además es que lleva un elemento, Tadea, que lo suelen llevar muchas niñas. No vamos a hacer spoiler, ¿no? Pero lo llevan muchas niñas. Y Cristina, que es mi sobrina nieta, enseguida se identificó con la protagonista. Bueno, es que ella está obsesionada con los gatos, entonces ella tiene todo de gato, calcetines, tazas, bolis, estuches, todo de gatitos. Entonces ella fue la primera lectora, sí, que estaba emocionada. Estaba emocionada. Y luego que yo conozco así personalmente, conozco a 2 niños que les ha gustado mucho y ahí en la librería hubo una niña, porque tengo fotos que me mandaron, que nada más comprar el libro se la ve ahí leyendo el libro, se sentó a leérselo. Sí, sí. O sea que la fórmula funciona. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y el público infantil, aunque es exigente, pero está encantado, sí, con Tadea y Melón. ¿En qué más estás trabajando, Sara? Bueno, este es mi 5º libro. Pues ahora mismo estoy haciendo campañas de divulgación para educación ambiental
para una administración, y luego tengo un par de proyectos de libros en un cajón que los tengo que recuperar. Pero ahora mismo, yo también soy ingeniera de montes, entonces estoy utilizando esa formación también para hacer divulgación ambiental. Sí, bueno, no, que me contratan también para hacer cosas de divulgación ambiental con textos y con ilustración. O sea que mantienes ahí tus dos pasiones un poco, ¿no? O sea, más enfocado a la ilustración y a la escritura, sí. Es como... Es una buena herramienta, ¿no? Sí. La ilustración sobre todo, yo creo, ¿no? Siempre decimos una es una buena herramienta contar historias para transmitir las cosas. Sí, yo creo que sí. Es algo que venimos haciendo... Sí, desde siempre, ¿no? Pep Bruno, que es un narrador estupendo, dice que somos homo narrans. Es verdad, es verdad. Contamos muchas historias, ¿no? Sí. Y eso se ve en las librerías, que están llenas de ventanas, ¿no? A historias, así son los libros, yo creo. De buenas historias, o deberían de estar llenas de buenas historias. Sí. Francisla, ¿y en la librería y en Diagonal? ¿En qué estáis? ¿Estáis con más publicaciones, pensando ya en próximas? Sí, me hace muchísima ilusión. Hemos estado hablando todo el tiempo de lo que vamos a hacer la próxima publicación. Y nada, y dándole vueltas y trabajando el día a día desde hace 37 años, el día a día y nuestros cuentacuentos fundamentalmente. Y el viernes, pues mira, ya aprovecho para invitar. Sí, tenemos a Sergio Artero, que es un gran poeta y además es actor, y va a hacer una lectura de sus poesías. Y nada, invito aquí a todo el mundo, es con esta oportunidad. Claro, ¿no? Va a firmar libros, además, también, ¿no? Sí, pero sobre todo Sergio, yo le conozco y como combina, ¿sabes? Es un poeta escénico, pues es una oportunidad, es una forma de pasar un rato escuchando poesía, yo creo, bastante interesante. Sí. La poesía también, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos, no sé, Sara, si tú te has atrevido también con la poesía o la poesía infantil, porque todavía es más difícil. No me he atrevido, no. Atraer a los niños a la poesía. Francisla, no sé, ¿no? En el caso de la poesía sé que tenemos, por ejemplo, Marisa, ¿no? Alonso Santamaría, que trabaja muchísimo con la poesía infantil, pero yo creo que es todavía otro nivel más, ¿no? El atraer a los niños al verso. Pues, bueno, Marisa, vamos a presentar su último libro también, que es Poema Ducto, algo así, porque lo digo fatal. Lo vamos a presentar el primer sábado de diciembre. Pues la poesía es un recurso que se utiliza en las escuelas de siempre y que los niños lo agradecen mucho. En el caso de David, en Versos para leer para un paraguas, son pareados muy sencillos. Se lo aprenden muy bien, ¿no? Exacto, es una forma de invitar a los niños a la lectura. Cuando un niño aún no sabe leer, si tú le invitas a que él repita y además se lo van a aprender, es una forma de darles a entender que ellos saben leer porque saben lo que pone en el libro, aunque no sepan leer. Y para ellos eso es una fiesta. En el caso de David, pues yo creo que lo hace bastante bien, porque es una poesía que llega mucho, es muy sonora. Y bueno, el problema es que los adultos en general no leemos poesía. Claro. Y entonces, y no inculcamos a los peques, no, exacto, que lo hagan, es una pena. No entendemos lo beneficioso que es la poesía y lo que agradecen los niños, porque es que les encanta, de verdad. Bueno, pues Sara, Francisla, muchísimas gracias. Gracias. Por haber estado este rato con nosotros y haber podido hablar de literatura. Tadeo y Melón, que lo podemos encontrar en la librería Diagonal. Efectivamente. Chicas, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un anuncio y seguimos con más temas. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Bueno, pues Segovia ha celebrado este sábado una de las actividades educativas no formales más longevas de España. Llevan ya 16 ediciones y siempre se cubren todas las plazas. Ahora van a ver de qué se trata. Es un paseo mañanero en plena Semana de la Ciencia para descubrir que la geología está muy cerca de nosotros y ayuda también a entender riesgos con los que convivimos a diario en las ciudades. Nos lo cuenta Patricia Martín. La ruta va sobre riesgos geológicos, va sobre inundaciones, movimientos de ladera, terremotos, desprendimientos de roca.
Nos llama la atención a todo el mundo porque en el fondo pues convivimos con esos riesgos no solo en Segovia sino en general donde están las ciudades, pero también bueno pues viene público específico de másteres, de universidades que están cursando estudios de geología o relacionados con los riesgos geológicos. Así que tenemos desde público general, gente que no tiene ningún conocimiento sobre geología y que viene pues a descubrir una Segovia diferente y unos datos diferentes de nuestra ciudad, a gente más experta que viene a documentarse y a estudiar in situ cómo se estudian estos riesgos. No salimos de la ciudad, es una ruta totalmente urbana, o sea que el recorrido es cómodo y asequible para todo el mundo, pero estamos viendo estos ejemplos de riesgos del pasado e incluso del presente que están afectándonos sin salir de la propia ciudad. Eso ya es un atractivo también para la gente. Mi grupo está integrado básicamente por segovianos, sí que hay unas cuantas personas que son de Madrid y algunos de ellos pues son profesores y también hay algún geólogo. Es el grupo que hemos llamado intermedio y bueno pues saben algo ya de geología o han venido alguna vez más, pero bueno pues no tienen los conocimientos tan altos como el grupo rojo, que es el de los más expertos. Sin darnos cuenta, la presencia de un río nos hace convivir a las ciudades que tenemos cerca a los ríos, como es el caso de Segovia, con inundaciones. Entonces, eso nos pilla de cerca cada vez que vemos en prensa pues que se nos inunda la Casa de la Moneda o la Alameda del Parral. Concienciar a la gente de que los riesgos geológicos existen, de que conviven con nosotros y tenemos que poner medios, si es que los tenemos a nuestro alcance, para intentar minimizarlos. Y algunas de esas medidas pues efectivamente se han llevado a cabo. Este año, en el 2022, afortunadamente pues sí que se han hecho algunas mejoras de ensanchamiento en el cauce del río, como sugirió en el informe del año 2016 el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España. Sin embargo, hay otras recomendaciones que no se han seguido del todo. Entonces, bueno, pues lo que insistimos es en que si hay técnicos que han sugerido algunas indicaciones para minimizar los riesgos o para intentar que estos riesgos no sean no produzcan tantas pérdidas económicas, en nuestro caso, pues vamos a intentar hacerles caso y por lo menos, bueno, pues minimizar esos riesgos. Movimientos de ladera, desprendimientos de roca, descalzamientos de la muralla que se ha caído en ocasiones, asociados a la zona más pegadita al casco histórico de Segovia, de una corta artificial que tuvo que hacerse al trazado del río en el siglo XIX y bueno, pues más ejemplos como aquel desprendimiento de rocas tan espectacular que hubo en el 2005 en torno al santuario de la Fuencisla. Eso es lo que analizamos desde el punto de vista científico, el que ocurren estas cosas no por casualidad, sino porque Segovia tiene esas condiciones geológicas y está situada en un punto que un poco pues la propicia estos fenómenos. También, ¿por qué no?, pues posibles terremotos, por lo menos las consecuencias de algunos de ellos. El de Lisboa, que es el más conocido y que sí que tuvo consecuencias en la catedral, por ejemplo, y son consecuencias observables. El terremoto de Lisboa se sintió en toda España, en toda la península, y bueno, en Segovia además tuvimos la suerte, por decirlo de algún modo, que hubo una persona que se encargó de apuntar todos los efectos que tuvo ese terremoto, no solo en Segovia capital, sino también en la provincia. Y eso quedó registrado y es lo que nos sirve a nosotros de base para ver cuál fue la intensidad del terremoto y las consecuencias del mismo. Y bueno, en geología, cuando estudiamos la geología, pues el cambio climático es algo al que estamos habituados. No a cambios tan bruscos como el que estamos sintiendo en este momento y sobre todo no desde el punto de vista de que es el hombre o el ser humano el instigador de esos cambios, ¿no?, el que favorece que se produzcan esos cambios climáticos tan grandes. Pero bueno, sí estamos acostumbrados a que ocurran porque a lo largo de la historia geológica ha habido muchos cambios climáticos. Que vean la ciudad desde otro punto de vista diferente y que observen un poco más el paisaje, que cuando pasen por aquí pues se acuerden de las explicaciones que les hemos dado y que vean un poco con otra perspectiva la ciudad.
Bueno, pues hoy arranca la muestra de cine Ciudad de Segovia, SECINE, un evento que organiza el Ayuntamiento de la ciudad en varios espacios y que esta tarde comienza en la cárcel Centro de Creación. Vamos a repasar la programación de SECINE, lo hacemos con Manuel Asín, él es asistente de programación del festival. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos así en la distancia, Manuel, un placer. Un placer, ¿no? El gusto es mío. Bueno, pues Segovia, Manuel, vuelve a estar en este panorama cinematográfico de Europa con SECINE. Es la edición además número 16 y creo que este año hay más culturas y más países, ¿no?, representadas en esas 43 películas que se han seleccionado. Sí, bueno, yo creo que esta edición 16 nos encargaron la programación desde el Ayuntamiento a Pablo García Canga y a mí, una asesoría de programación, y básicamente continúa el impulso de una muestra que ya está muy asentada después de 15 ediciones. Seguimos prestando atención a las cinematografías, sobre todo de países europeos, pero también de otros, como introducías muy bien, Carlota, de otros países, ¿no?, otros lugares, América, Asia, África. Todos esos países van a estar representados en el panorama, en la sección panorama, que digamos es la sección principal en la que se recogen pues lo más interesante, consideramos nosotros, de la producción cinematográfica de estos lugares en cuanto a películas recientes se refiere. Pero además hay evidentemente otras secciones en la muestra este año. Así es. ¿Cómo hacer, Manuel, esta selección? Me imagino que es algo complicado, ¿no?, porque muchas de estas películas no se han estrenado aún comercialmente en España, ¿no? Entonces, ¿cómo desechar unas, elegir otras? ¿Por qué criterios os basáis? Bueno, es siempre evidentemente siempre una selección muy grande, ¿no? Porque al final, aunque son bastantes películas, 43 en total, eso con respecto a todo lo que se estrena, no digamos ya todo lo que se produce, pues evidentemente es una selección muy grande. A ver, hay algunos criterios que son también un poco personales, pero sí que intentamos ser lo más, no diré objetivos, pero sí abiertos, pensar siempre en el público. Sabemos que la muestra es un festival de público, ¿no? Y se trata sobre todo de películas que no han llegado en ningún caso a Segovia. Eso sí que es, digamos, el criterio principal, ¿no? Películas que no han tenido estreno y en algunos casos películas que además no han tenido todavía estreno en España en salas comerciales, que lo van a tener muy pronto, como es el caso de la película de Clausura, por ejemplo, Abrázame fuerte, de Matías Malguich, que se estrenará en toda España justo después del pase del martes, ¿no?, del último día de la muestra, y otras muchas que serán absolutamente inéditas en España en el circuito comercial. Bueno, encontramos directores detrás de esas cintas que debutan y otros muy consagrados también, Manuel. Sí, por lo que digo, ¿no?, hemos intentado que el criterio sea lo más abierto posible. Suelen ser dos casos interesantes siempre, ¿no? El de las primeras películas de directores, ¿no?, donde muchas veces son películas que muchas veces tienen un ímpetu especial, pero al mismo tiempo seguir la trayectoria de directores consagrados. No sé, podemos citar a David Cronenberg, por ejemplo, que lo encontramos este año, o Matías Malguich, el director de la película de Clausura, o Jerzy Skolimowski, ¿no?, por ejemplo, el gran cineasta polaco, pero al mismo tiempo tenemos también óperas primas, como por ejemplo la sesión inaugural de hoy, digamos, aunque las proyecciones empiezan algo antes, a las 6 de la tarde, pero luego a las 8:15 tenemos The Quiet Girl de Colm Byrne, que es una película irlandesa, también de una cinematografía de un país que no es tan frecuente encontrar representado en la cartelera, ¿no?, en nuestro país y en Europa. Y esta es una ópera prima. La película de Byrne es una película de un director novel. Manuel, ya que nos estabas comentando The Quiet Girl, que es la película de esta tarde que arranca y con ella comienza SECINE, esta muestra de cine europeo Ciudad de Segovia, ¿sobre qué trata aquellos que puedan asistir a esa proyección? ¿Qué es lo que van a vivir a través del séptimo arte, a través de esta película de Quiet Girl? Pues yo creo que van a vivir una experiencia de sensibilidad, yo creo. Es una película que gira en torno a la paternidad, digamos, y un poco al despertar, a la iniciación de una niña. Pero además es una película que yo creo que destaca también por una factura muy cuidada, ¿no? Es una película que a nivel plástico, de fotografía también, pues realmente es una fiesta, es un festín, una pequeña fiesta, y por eso nos ha parecido que era adecuada para esta sesión inicial.
Bueno, tenemos además, Manuel, diferentes categorías: documental, el presente de las cosas pasadas, que también nos ha llamado la atención, infantil o premios Lux, entre otras muchas, también una categoría dedicada al patrimonio. ¿Por qué estas categorías? Bueno, realmente en lo esencial siguen un poco lo que había sido la muestra anterior, o sea, no hemos querido tampoco intervenir demasiado porque creíamos que estaba muy bien estructurada, que a su vez, pues bueno, sigue un poco la inercia de la muestra, ¿no? Un panorama internacional de producciones contemporáneas recientes, un panorama documental, que era una sección que también existía ya, ¿no? De películas documentales. Allí hay una pequeña selección también de 4 documentales que nos parece también muy interesante el que se puedan ver en pantalla grande. El documental tiene más dificultades para llegar al circuito comercial, llega más frecuentemente a través de la televisión o de las plataformas, y nos parece también una buena ocasión para mostrarlo en pantalla grande. Y también un panorama español, que también existía ya y que también es muy reducido, son muy poquitas películas, de manera que también tiene un cierto sesgo. Hemos querido privilegiar de alguna manera pues esas películas españolas, que también lo tienen un poco más difícil para llegar a todos los territorios españoles en el momento de su estreno, pero que en cambio son películas muy innovadoras, muy arriesgadas. Y luego, tal vez la mayor novedad, eso sí, es esta sección que señalaba su nombre, ¿no? El presente de las cosas pasadas, que gira, como muy bien decías, en torno al cine de patrimonio. Además, bueno, el cine, como no puede ser, ¿no? Yo creo de otra forma está relacionado muchas veces con el presente y con aquellas cosas que nos han hecho, ¿no?, llegar hasta donde estamos. Se habla, por ejemplo, de una película que está relacionada con cómo era Ucrania, ¿no?, y cómo ahora mismo encontramos la situación de guerra y cómo se fue fraguando, ¿no?, ese sentimiento y esa sensación, esos ataques también. Es decir, hay muchas películas vinculadas, ¿no?, con la realidad, con la actualidad, con lo que está pasando. Sí, me alegra que señales esta película, ¿no? Babi Yar, creo que te refieres a ella, sí. Evidentemente te refieres a ella, es Sergei Loznitsa, es un gran cineasta ucraniano, tiene películas de ficción, pero sobre todo yo creo que es conocido por sus documentales. Esta película es un documental, está incluido en esa sección panorama documental, y yo es una de las que recomendaría a las espectadoras y los espectadores segovianos que se animen a salir en estos días, puede que lluviosos por lo que dice el pronóstico, pero que se animen a salir y ver esta película, porque efectivamente es una película que ilumina mucho las raíces históricas de algo que yo creo que nos preocupa muchísimo a todos, como es el conflicto, no, la guerra en Ucrania, ¿no? Pero efectivamente eso que señalabas también sobre el pasado y el presente y sus implicaciones está de alguna manera en todas las secciones, y muy particularmente en esa específica que hemos llamado así, que gira en torno al cine de patrimonio, que nosotros siempre decimos que no solo son las películas del pasado, digamos, las películas históricas, lo que se suele llamar el cine clásico, por así decir, aunque a veces son películas de hace 10 o 20 años, sino sobre todo aquellas que tienen un valor patrimonial, ¿no? Que de alguna manera se entiende que por su especial valor, sus especiales características, hay que volver a traer al presente, hay que seguir recordando. ¿Y cómo ocurre eso muchas veces? Pues también a través de restauraciones, ¿no? A través de trabajos de preservación de esas películas, de volverlas a traer de algún modo al momento actual. Y es eso lo que hemos querido traer, ¿no? Una serie de películas que están pasando en este momento por ese proceso, que han sido restauradas, que han sido estrenadas en determinados lugares, y queremos que sirva también como reflexión sobre esta importancia del cine como patrimonio, igual que, pues evidentemente, muchas otras artes y muchas otras manifestaciones culturales humanas tienen esa consideración, bueno, y naturales, ¿no? Tienen esa consideración de patrimonio. Así es, Manuel, como patrimonio y como testimonio, ¿no?, muchas veces también de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo. Secine, además, es un festival, yo creo que va más allá, no son solamente proyecciones de películas, son también talleres, exposiciones, conciertos. Sacáis el séptimo arte, ¿no?, fuera de la gran pantalla también, a otras actividades. Sí, eso es muy importante, yo creo, ¿no? Todo lo que se produce antes, pero sobre todo después de las proyecciones o alrededor del cine, por así decirlo. Es decir, toda la reflexión a la que la experiencia cinematográfica, como cualquier experiencia artística, todo el conocimiento que eso produce, todo también el entretenimiento, la diversión, las distintas formas que hay de partir y ir más allá de lo que es una mera proyección, y por eso hay numerosas actividades públicas e invitados, ¿no? También muchas de estas actividades van ligadas
base invitados que yo creo que son importantes, que vale la pena destacar, como empezando, por ejemplo, por Petra Martínez, ¿no? Que será la homenajeada este año, la gran actriz española de teatro, muy especialmente, pero también de cine y televisión. Y luego algunas pues personalidades que nos van a visitar y que yo creo que vale la pena destacar, ¿no? Como por ejemplo Luciano Berriatúa, que es un sabio, una de las personas que más sabe sobre uno de los grandes cineastas de la historia del cine, que es Murnau, el restaurador de Nosferatu, que es una película que se proyectará porque se cumplen 100 años de su estreno, y que la primera película de vampiros, ¿no? Por así decirlo, o al menos la más grande película de vampiros, y que además se podrá ver en una de sus 2 proyecciones con música en directo, como decías, con un concierto. O José Luis Guerín, que visitará de nuevo Segovia después de muchos años para hablar de la que fue su primer largometraje, Los motivos de Berta, que está rodada en Segovia, en la provincia, y sé que a él le hace mucha ilusión volver a reencontrarse con el paisaje y con la gente segoviana. O Jonás Trueba, que ya es un poco un habitual porque ya ha venido otras veces a la muestra y que volverá este año también a presentar su última película. Tenéis que venir a verla, así se titula, pero tenéis que venir a verla también literalmente. Y bueno, en fin, una serie de personas con las que también nos estamos deseando encontrar, porque también entendemos que el cine es eso, un encuentro, bueno, con estos invitados entre nosotros, pero también con las personas que van a la sala y todos los espectadores entre ellos. El cine en sala, que es lo que reivindicamos también un poco, es una gran oportunidad para eso, ¿no? Para un encuentro y para una reflexión y unas emociones que se pueden vivir conjuntamente. Sí, Manuel, no nos podemos olvidar, ¿no?, de esas actrices, actores de primer nivel y directores también de cine que nos van a visitar estos días en la ciudad de Segovia gracias a SECINE. Y además el sábado, de esa cita importantísima, también esa gala de homenaje, como decías antes, a Petra Martínez y bueno, pues al cine, ¿no?, en general, esa gran fiesta que va a ser el sábado en la UBA, aquí en el Campus María Zambrano. Así es, efectivamente. Esperamos que sea una fiesta, ese es el sentido de la palabra festival, muestra. Eso tiene que ser sobre todo una celebración y una celebración del cine y también del encontrarse, el compartir y el desarrollar pues ese encuentro entre todas y todos. Así es. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y comentar un poco la programación de SECINE que se desarrolla durante toda esta semana, arrancando desde hoy en la ciudad de Segovia. Un placer. Muchas gracias, un placer. Gracias. Bueno, pues así continuamos. Bueno, las entradas además para SECINE están en el centro de recepción de visitantes y pueden consultar más información en la web de la Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia. Seguimos en 5 minutos después de publicidad. Pues 5:23 marca el reloj, seguimos en directo en 8 Magazine. Hablamos ahora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Ha celebrado la reunión, el pleno de su patronato. Se ha aprobado además el presupuesto de 672.000 euros para 2023. Vamos a hablar de este tema y también de otros aspectos con la directora del museo, Ana Doldán. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, celebrasteis esa reunión, ese pleno del patronato del museo, una reunión importante, ¿no?, para hacer balance del año. Se ha aprobado este presupuesto. ¿Cómo lo valoráis? Bueno, pues es un incremento importante respecto al año 2022, este año que ya estamos finalizando. El año pasado se aprobó un presupuesto para 2022 de 597.000 euros. O sea que es una cifra importante. Sí, y este año 672.000. ¿Por qué hay esta subida? Bueno, pues porque hay 2 instituciones, miembro del patronato que rige el museo, que son la Diputación y la Fundación Harriet y Esteban Vicente, que han incrementado sus aportaciones este año. La Diputación el año pasado aportó 300.000 y este año 340.000 euros más. Y la Fundación Harriet y Esteban Vicente el año pasado aportó $50.000, que al cambio eran 42.000 euros, y este año aporta la cantidad de $80.000, euros. Actualmente es más o menos lo mismo, con lo cual se produce ese incremento de 75.000 euros, que pues viene a tranquilizar un poco la situación del museo para el año que viene. Todas las instituciones nos vamos a ver afectadas por la subida, por la inflación. Bueno, pues había que asumirlo de alguna manera y estas 2 instituciones pues han apostado por la buena marcha del museo con el incremento de estas aportaciones, aparte de apoyar de alguna manera también la programación prevista para el año que viene. ¿A qué se destina este presupuesto, Ana?
Bueno, pues como digo, sobre todo a gastos fijos, abrir el museo. Y en el caso de Diputación también siguen apoyando ese proyecto que inició en el año 2019, que es Semillero de Arte, y otro proyecto expositivo que tendrá lugar a mediados de año, que es una monográfica de Willy Ramos. Bueno, pues luego también vamos a llevar a cabo alguna edición, una publicación que conmemora no solo el 25º aniversario de la creación del museo, sino también coincide el 120 aniversario del nacimiento de Esteban Vicente. Nació en 1903, año que viene, 2023. Bonitas efemérides. 120 años, exactamente. Bueno, destacasteis también el aumento de visitantes. Hay que tener en cuenta además que el Museo Esteban Vicente, si lo han visitado en alguna ocasión, ya saben que es gratuito, o sea que la puerta está abierta para todos aquellos que quieran entrar a ver las colecciones. Claro, me imagino que todo esto, siendo gratuito, hay que subvencionarlo, pagarlo de otra manera, ¿no? Claro, bueno, efectivamente cuando se propuso la gratuidad del museo, la Fundación Harriet y Esteban Vicente bueno, pues incrementó su aportación para cubrir esa merma en las entradas, ¿no? en los ingresos por entrada, y también el quitar la tasa de los talleres educativos para la comunidad educativa, ¿no? Que además hay una gran demanda por parte de esta comunidad. De los centros. Sí. ¿Crees que es un acierto, Ana, esta gratuidad que celebra el museo desde hace unos años? Bueno, yo creo que sí, ya no tanto por ver que efectivamente han subido las estadísticas, también es cierto que ha ocurrido en un momento en el que los proyectos expositivos, sobre todo este año, ¿no? Hemos tenido la gran exposición de Joaquín Sorolla, que bueno, ha tenido mucho éxito, no solo de público, sino también de acogida en medios de comunicación, en críticas, en medios especializados. También el año anterior la exposición de Gonzalo Borondo. Bueno, han sido como exposiciones que se han prestado también a ese incremento de las estadísticas, pero evidentemente había un número importante de público que al preguntar cuánto cuesta entrar y decías 3 euros, que realmente es algo bastante simbólico, bueno, pues se daban la vuelta. Y ahora esto no pasa, sí que entra todo el mundo. Es verdad que no tiene que ser un acceso indiscriminado a la cultura, ¿no? Pero dado que es un museo de arte contemporáneo, es verdad que psicológicamente el ciudadano se crea como una especie de muro, porque no lo va a entender o presume que no lo va a entender, pero luego resulta que las exposiciones del museo creo que es más cercano, ¿no? Es mucho más cercano de lo que se puede parecer. Entonces era una manera de aniquilar esa barrera más psicológica que otra cosa. Era también una manera de abrirnos muchísimo más a la ciudad y bueno, creo que lo estamos consiguiendo. Hay que tener en cuenta que muchas instituciones, asociaciones, personas particulares acuden al museo pues para celebrar ciertos eventos, presentaciones de libros, es decir, que estamos consiguiendo ser un importante centro dinamizador de la cultura, que era un poco lo que queríamos conseguir. Estar dentro de la sociedad. Exacto, también, ¿no? dentro del entramado, ¿no? Claro. Celebrasteis además, por ejemplo, una cata, ¿no?, del otoño enológico, que ya no es el primer año que lo hacéis, es decir, que se ha convertido, yo creo que en un evento destacado, ¿no?, dentro de la programación de Claro, porque además se junta que Caja Rural, Fundación Caja Rural, es empresa amiga del museo. Esta es otra modalidad, ¿no?, que hay muchas empresas segovianas y no segovianas que son empresas amigas del museo, que aportan todos los años bueno, pues un capital y hay una serie de contraprestaciones. Bueno, pues en este caso, claro, es que es un marco excepcional, ¿no?, la capilla del museo, que no todo el mundo conoce. Eso es. Pues ya saben que el museo está abierto, es gratuito y se puede visitar, además con las exposiciones maravillosas que se pueden visitar, no solamente la colección permanente de Esteban Vicente, sino ahora también la exposición de Alberto Corazón, ¿no?, que es la exposición temporal que tenéis en el museo. Exactamente, sí, bueno, la inauguramos hace casi un mes, el día 20 de octubre, y es una revisión por un Alberto Corazón poco conocido, quizá es muy conocido porque ha sido el creador de las marcas más importantes de la democracia, ¿no? Sin embargo, toda su faceta como artista plástico no era tan conocida. Es una exposición que es itinerante, que antes de recalar en el museo ha pasado por otros centros, pero en el museo hemos ampliado la selección de obras, todas ellas inéditas, que forman parte de la colección más íntima de su mujer, de la viuda, ¿no?, de Alberto Corazón. Aparte, bueno, pues tenemos una recreación de su mesa de artista y se puede ver el alma del creador. Creo que esto es súper interesante, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no?, poder bucear en todo ese mundo.
Exactamente. Has hablado también, Ana, por comentar ya un poco también los proyectos para el próximo año, Semillero de Arte, esas obras de artistas segovianos, de artistas locales, actuales, algunos emergentes y otros consolidados también. Creo que Luis Moro, por ejemplo, va a participar, ¿no?, en este Semillero de Arte. Sí, bueno, el origen de ese proyecto efectivamente era mostrar la obra de artistas no tanto emergentes, pero que estuvieran en un estadio medio de madurez artística y que sobre todo tuvieran un tipo de trabajo muy vinculado con la naturaleza, que son como muy ermitaños, ¿no?, que trabajan en su estudio y que no son tan conocidos por el gran público. Esto no pasa con Luis Moro, evidentemente, ¿no? Por todos conocidos. Es internacional. Exactamente, no solo conocido en Segovia, sino internacionalmente. Él ahora mismo sabéis que bueno, pues, su obra puede verse con bastante asiduidad en el continente americano, en México, pero también en Houston. Al otro lado del charco, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa con Luis Moro? Pues que él hace 30 años, 35 años, comenzó a mirar a la naturaleza. Quizá es bueno, pues uno de sus temas principales, ¿no?, la relación del hombre con la naturaleza, por eso esa manera obsesiva de representar al animal. Entonces es el proceso contrario. Un artista que hace muchos años de Segovia se fijó en la naturaleza, cómo ha conseguido triunfar internacionalmente, ¿no? Lo que vamos a hacer es una revisión íntima e intelectual por la trayectoria diversa y muy extensa de Luis Moro, desde sus primeras pinturas, o bueno, no tan primeras, pero sí jóvenes pinturas, hasta sus últimas propuestas mucho más tecnológicas. Bueno, pues él ha desarrollado un programa informático relacionado con nuevas tecnologías. Exactamente, para crear movimiento en sus obras de arte, ¿no? Que la obra sea viva, efectivamente. Exacto. Bueno, pues qué ganas de ver ese Semillero de Arte protagonizado por Luis Moro. Creo que también hay un proyecto de restauración de ese fondo documental, artístico y fotográfico, ¿no?, del museo. Exactamente. Bueno, este archivo se compró gracias a una donación finalista en el año 2013. Es una maravilla. Hay cuadernos de Esteban Vicente desde el año 1917. Nació en el 3, 14 años. Es una joya. Del 17 al 61 hay una serie de cuadernos de dibujo. Luego hay obra individual, hay dibujos, hay algún collage. Hay un álbum que es una preciosidad que, bueno, pues que fue atesorando su segunda mujer, María Teresa Babín. Era poetisa puertorriqueña que se dedicó a ir guardando todos los recortes de prensa, folletos, catálogos e invitaciones desde el año 1928, que empieza a exponer Esteban Vicente, hasta el año 61, que se separan. Bueno, este fondo documental, que tenemos la suerte de poder ver los que trabajamos allí, sin embargo no lo puede ver el público. ¿Por qué? Pues porque está en un estado de conservación que todavía no nos permite mostrarlo. ¿Cuál es el objetivo para este 25 aniversario? El poder restaurarlo y poder mostrarlo y sacarlo a la luz. Al igual que la biblioteca personal de Esteban, que bueno, yo la tengo en mi despacho, así que eso sí que es una maravilla. De vez en cuando abres un armario y coges alguno de sus libros para ver qué le interesaba, ¿no? Qué le motivaba, qué le influenciaba. Así es. Bueno, pues vamos a ver un museo de Esteban Vicente todavía con mayor nivel para el próximo año, también gracias a este apoyo de las instituciones, a este aumento del presupuesto y a esos proyectos que queréis llevar a cabo. Ana, me gustaría aprovechar que te tengo aquí para comentar rápidamente esos terribles ataques que están sufriendo muchas obras en museos por todo el mundo. Bueno, en algún momento ya lo he comentado, ¿no?, que es mejor no hablar mucho de este tema para evitar que se siga produciendo. Pero evidentemente, dado que estoy aquí ahora, lo primero que tengo que hacer es denunciarlo, ¿no?, todos estos actos vandálicos, y cuestionar qué se saca deteriorando el patrimonio. ¿Fastidiamos algo para mejorar el clima? Pues realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que intentar, pues, que se vaya diluyendo, no dando mucha información, no hablando mucho del tema, porque lo que quieren es publicidad, al fin y al cabo, ¿no? Y esperemos que no ocurra que finalmente una obra sí que se vea afectada, porque de momento están atacando obras que tienen una protección. Los marcos en muchos casos también son obras de arte, o sea que tampoco hay que perder de ojo ese tema, ¿no? Que los marcos también son importantes y que hay que conservarlos. Pero puede llegar un momento en que realmente deterioren la obra de arte, y esto sí que será un gran problema, ¿no? Desde luego que no terminamos
muy bien de ver, ¿no?, esa conexión entre salvar al planeta, ¿no?, y luchar contra el cambio climático, con destruir pues verdaderas obras de arte, ¿no?, que se están atacando. Esperemos que se termine, ¿no?, con esta moda o con este movimiento, que no sabemos muy bien, ¿no?, de dónde sale, efectivamente. Ana, vamos a disfrutar nosotros mientras, ¿no?, del Museo Esteban Vicente, que tiene proyectos prometedores para el próximo año. Muchas gracias. Ana, gracias. Igualmente, gracias. Nos vamos a publicidad, seguimos después de publicidad 5 minutos y volvemos. Pues seguimos en 8 Magazine en directo, 6 menos 20 de la tarde. Dentro de unas horas, a las 8, se presenta en la librería Intempestivos, por si les apetece acudir aquí en la capital, el nuevo libro de Marifé Santiago. Antes, ella ha querido estar con nosotros. Marifé, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer. Gracias por estar con nosotros y poder hablar antes de la presentación de esta tarde y sobre todo invitar a la gente a que se acerque. Tu nuevo libro, Reflexiones a la orilla del tiempo, algunos test imprescindibles. Empezamos por el subtítulo, si quieres. Venga. En principio iba a llamarse Algunos test imprescindibles, porque el libro es un ensayo peculiar, que tiene mucho mi estilo, evidentemente, en el que para hablar de ciertos temas, el propio tema elige, por ejemplo, ser un relato. Otras veces eliges que sea un diálogo, otras veces es un ensayo más habitual, si quieres, pero que te lleva a territorios que no son territorios habituales, y todos ellos, todos esos momentos, tenían en común que requerían sentarse a pensar o a reflexionar o a rememorarlos. Y no hay nada para mí mejor que un té para que se produzca ese fenómeno, el fenómeno de parar un poco el tiempo, porque el té no te lo puedes beber corriendo como te bebes un vaso de agua, si tienes mucha sed, claro, ni como un café corriendo, ¿no? Esto que el té requiere una preparación y requiere después también que lo vayas degustando. Entonces me parecía que también nuestras propias vidas están llenas de esos momentos que son tés imprescindibles en el sentido simbólico, porque sea bueno, sea malo, sea mejor o sea peor lo que se cuente, han ido configurando quiénes somos. Entonces yo pensaba que era un buen momento también pues para recoger, digamos, que una experiencia y una cierta tendencia a algunos temas de la última década de mi vida, un poquito más, ¿no? Y entonces pensaba, pues, algunos test imprescindibles, ¿no? Pero luego, claro, empiezas a darle vueltas y la propia editora de Bala Perdida, que es donde está editado el libro y que es cuidadosísima, me dijo, me encanta algunos test imprescindibles, pero van a creer que es un libro sobre test. Entonces creo que debes buscar un título que al tiempo que al tiempo que te está sugiriendo que un té pues requiere eso que decías tú, ese momento de degustar, de pensar, de detener y paralizar también la vida cotidiana. Y yo le dije, bueno, en realidad son reflexiones a la orilla del tiempo, y me dijo, exactamente este es el título, ¿no? Bueno, son reflexiones a la orilla del tiempo, tienen todas ellas un hilo conductor, y el hilo conductor es cómo al final, incluso cuando son temas que pueden parecer diferentes, estoy pensando, pues, por ejemplo, educación, o la paz, o la memoria, por ejemplo, o la violencia, o los exilios, aunque parezca que son temas distintos, al final todos ellos van convergiendo, sí, van convergiendo porque al final, como te decía, nuestras vidas van atravesando esas experiencias directa o indirectamente, pero van condicionando quiénes somos, con lo cual, aunque aparentemente sean temas ajenos unos a los otros, no dejan de estar en esa taza de té que hace que nuestra vida sea o no un cúmulo de test imprescindibles, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la idea del libro. Marifé, ¿tú crees, bueno, nos invitas, ¿no? Yo creo que a parar, que nos viene muy bien, porque ¿tú crees que hoy en día, con esta vida frenética que llevamos, que no paramos ni un momento, casi lo que dices, ni a tomarnos un café, ¿no? Como en las películas americanas, ¿no? Que aparecen con el café por la calle, o sea, que incluso aprovechan, ¿no? Esos instantes de ir de un sitio para otro para tomarse el café. ¿Crees que debemos, ¿no? Pararnos a tomarnos esos test? Yo es que creo que estamos equivocándonos, o sea, y digo, y me incluyo, nos estamos equivocando porque al final, pero no al final de la vida cuando ya eres mayor, si es que eres mayor y tienes esa suerte de llegar a ser mayor, que parece que es una cosa, ¿no? Pues si tienes esa suerte de llegar a ser mayor, no, es que en nuestra vida diaria, incluso cuando estamos satisfechos de lo que estamos haciendo y disfrutando de lo que estamos haciendo,
a veces no le damos tiempo a eso que hacemos para reflexionar sobre ello, para mejorarlo, o para cambiarlo, o para modificarlo, o para degustarlo. Porque parece que siempre nos parece esto de, bueno, ahora paramos un poquito para hacerlo mejor. Y ya estamos otra vez en la carrera frenética de una producción, no sabemos hacia dónde ni para qué, ¿no? Y yo creo que si nos preguntaran de una manera metafísica y pudiera darse el caso del regalo que voy a proponer, la gente pediría tiempo. Necesito tiempo, necesito tiempo. O sea, no tengo tiempo y entonces voy demorando mi vida y lo que quiero que mi vida sea a ese espacio que llegará o no, donde el tiempo se supone que será mío, ¿no? Entonces me parece que es importante también, creo, por todo, creo que es importante que hagamos también esta reflexión todos, y que no nos autoengañemos diciendo, no, es que mi vida no me permite leer. No tengo tiempo para leer. Si no tienes tiempo para leer es que no te gusta leer. Hay esa frase, ¿no? De el no tengo tiempo para o ya haré esto, ¿no? Eso es que no es muy importante en tu vida. Para ese futuro, efectivamente, que has dicho que no existe, ¿no? Ese futuro que no sabemos si va a llegar, efectivamente, porque solo tenemos este presente. Marifé, ¿en qué crees que va a ayudar a los lectores o los lectores se van a poder encontrar en esas vivencias que has compartido? Como decía, mis propias preocupaciones como ser humano, como mujer del siglo XXI, como profesora, como escritora, como alguien que tiene un deseo de que el conocimiento y la cultura se conviertan de verdad en el mayor de los tesoros que disfrutamos, porque cuando se convierten en el mayor tesoro que disfrutamos, empezamos curiosamente a tener más tiempo, en el sentido de que nos damos cuenta de cosas que son perfectamente inútiles. Banales. Exacto. Eso para empezar, ¿no? Y luego también, entiendo yo, para perderle miedo al pensamiento y al encontrarnos con nosotras mismas, ¿no? Que muchas veces la huida de no tengo tiempo es una huida psicológica, porque sabemos que si lo tuviéramos tendríamos que reflexionar en exceso sobre algunas de las cosas que hacemos y no nos apetece. Enfrentarnos también, ¿no? A nosotros mismos. Entonces no es en absoluto un libro de autoayuda, porque no es mi estilo ni mi manera de ver la vida, ¿no? Colaborar todo lo que se pueda, pero ayudar, pues eso es otra historia, ¿no? Pero sí que es un libro de filosofía, que no lo parece. En ese sentido, porque creemos que un libro de filosofía tiene que ser algo que de pronto elabora una teoría y además te da también la metodología para que esa teoría tú la puedas desarrollar, ¿no? Es un libro de pensamiento. Es un libro de pensamiento, yo lo entiendo como un libro de filosofía, en el que aparecen temas que nos afectan, un poco parafraseando a Ortega, que son tema de nuestro tiempo, pero que se resuelven a la hora de enfrentarlos y a la hora de pensar sobre ellos. Me voy a la otra de las filósofas que siempre están tan cerca de nosotras, ¿no? Que es María Zambrano. Se resuelven de una manera racional, pero también poética, sin desistir tampoco de esa palabra que tanto miedo da, que es la palabra belleza, que yo pronuncio a la semana 200 veces y tú lo sabes. Y siempre que tengo ocasión la digo, porque tenemos mucho miedo a ciertas palabras que se han acabado vaciando de sentido. La palabra belleza es una, la palabra igualdad es otra, la palabra libertad es otra. Pues qué pena. Es horrible, porque si perdemos también el contenido de esas palabras, nos vamos vaciando. Y a saber qué va entrando, ¿no? A saber qué se va llenando, para que nos sostengamos de pie, a saber qué es lo que entra, ¿no? Desde luego. Marifé, es un libro que te apetecía, yo creo, hacer, ¿no? Me apetecía mucho, y sobre todo porque, mira, el libro va mandando también, los libros van mandando, los libros te van diciendo, sí. Algunos de los capítulos, de los test imprescindibles, ya estaban publicados, algunos de ellos. De hecho, si me pongo a reflexionar de una manera muy concienzuda, ¿no? Entendí que había un libro después de haber visto que hay como 2, 3 artículos a veces, y otras veces, como decía, relatos sobre ciertos temas que al final se van como engarzando unos a los otros, y pensé, no, estaría bien que estuvieran unidos, ¿no? Bueno, hay que revisarlos todos, de hecho incluso los que estaban publicados están revisados, es como un libro nuevo, absolutamente, incluso cuando algunos de esos test estaban publicados, y todos ellos han incorporado el té que antes no tenían, ¿no? Con lo cual todos ellos requieren, esto tiene una cierta, cada uno de ellos lleva un té especial, o sea, no es té el que sea, sino que cada uno tiene un té especial y explica por qué ese té y no otro. Por ejemplo. Qué curioso. Sí. Bueno, de todas estas cosas vamos a poder charlar esta tarde de nuevo contigo, si les apetece acudir a la librería Intempestivos a las 8 de la tarde. ¿Con quién te vas a encontrar también? No sé si en torno a un té, Marifé, pero bueno, en torno seguro a la literatura.
Bueno, yo espero que estén todas las personas que tengan ganas de hacer un hueco en sus agendas, en esas agendas apretadísimas también, como hablamos, para detenerse en las palabras, a la orilla de esas palabras también, y ver qué hay dentro de ellas, sin miedo a que sea un abismo, ¿no? Y al tiempo me voy a encontrar, porque me van a acompañar, pues Mercedes Gómez Blesa, mi querida Mercedes Gómez Blesa, mi querido José Antonio Gómez Municio, dos personas indispensables en mi vida, en mi manera de enfrentar el pensamiento y en mi manera de enfrentar la amistad, ¿no? Van a estar allí conmigo, acompañándome. Y espero que me dé la sorpresa Marga Villaverde, que es la autora de las deliciosas ilustraciones, que son más un diálogo que una ilustración, que acompañan cada uno de los test, ¿no? Que con una generosidad como la que tiene habitualmente, leyó uno de ellos, me lo devolvió con una imagen hermosísima, y entonces le dije: Marga, sería precioso que también quien está leyéndose los test tenga ese momento de obligación de pararse a ver la imagen, ¿no? Y bueno, pues no sé si podrá venir la editora Lorena Carbajo de Bala Perdida, que es también cómplice de todo este viaje, y espero que estén todos los amigos y amigas que puedan pasar esta tarde. Bueno, pues desde aquí les invitamos a que se acerquen, a los que nos estén viendo, a disfrutar de ti y de esos test imprescindibles. Bueno. Marife, ¿en qué más estás? Bueno, sí, es que te da tiempo también, porque como estamos hablando que sí, no tenemos tiempo para nada. Al final tengo la impresión, y cada vez más, fíjate, de que no hago otra cosa más que dar vueltas al mismo punto, ¿no? Tengo la sensación constante de que mi vida, desde que empiezo a tener conciencia de una cierta elección en ella, vamos a ponerle 18 o 20 años, ¿no? Y han pasado muchos detrás, al final siempre es un punto de partida, que es el punto también de llegada, ¿no? Que es la escritura, que es el pensamiento, y que como al final no es un círculo perfecto, sino que es como una suerte de espiral, hay momentos en los que parece que estás muy lejos, pero si eres paciente, y yo soy muy paciente, pues entonces regresan y te das cuenta de que te has elevado quizá un poco, a veces has retrocedido un poquito, pero vuelves a subir siempre en los mismos lugares. Eso es la vida siempre también, en los mismos lugares. Eso es la vida. Esa espiral, efectivamente, sí. Y ese punto al que... El miedo es si perdemos el punto, ¿no? Así es. Mientras tengamos un punto, en el que giremos alrededor, eso es importante. Así es. O sea que tienes trabajos pendientes, escritos. Estoy ahora, en fin, he recogido justo en un librito que presentaré en unos días en Úbeda, de dos conferencias en torno a Miguel Hernández, muy peculiares. Fue una invitación y casi fue como una especie de, bueno, ¿qué te parece si...? Y me pareció bien, ¿no? Miguel Hernández hablando con María Zambrano y Miguel Hernández hablando con San Juan de la Cruz. Y bueno, pues como es el 80 aniversario del fallecimiento, pues lo han publicado en una edición que presentaré de aquí a unos cuantos días, ¿no? Y estoy en un proyecto largo de investigación que también pues me pasará lo mismo que me pasa siempre, que como voy dejando piececitas en el camino, pues en un momento tendré que ir recogiendo las piezas y que se convierta en algo que sea algo. Exacto, ¿no? Y bueno, pues estoy ultimando una novela que desde La canción de Ruth no he vuelto a escribir novela, pero La canción de Ruth tiene ya de publicación pues como 12 años o más, y yo empecé a escribir esta novela casi de inmediato, pero por razones que he tardado en descubrir, pero que ya voy vislumbrando, no tenía ganas de acabar esa novela. Sí. Y ahora estoy ya casi con la certeza de que el año que viene la tendremos en común y la podré compartir, ¿no? O sea que estás en millones de cosas, y además con la presentación no solo de esta tarde de Reflexiones a la orilla del tiempo, sino también en Madrid y en otras citas. Sí, ahora empieza esa ruta que vamos a ver. Sí, es necesaria, pero es una experiencia muy distinta, porque para mí la experiencia es la escritura. Esa es la experiencia para mí. Claro. ¿no? Esa es la experiencia. Ese hijo que ahora tienes ahí. Pero ahora ya esta preciosidad que ha editado Bala Perdida, puedo decir qué preciosidad, porque ya ni siquiera veo que tenga que ver conmigo más que un nombre que se... Sí, lo dejas a los lectores, ¿no? Sí, ahora ya no me toca. Yo fui la primera lectora. Es la única ventaja, digamos, o privilegio que he tenido respecto a los demás.
y así todo, así un poco todo, ¿sabes? Marife, pues no nos queda más que invitar de nuevo a aquellos que quieran a que se acerquen esta tarde a las 8 a guardar un ratito de su tiempo y a compartir ese té imprescindible con Marife Santiago y con su nuevo libro. Marife, muchas gracias. Gracias a vosotros. Porque yo creo que contigo hemos sentido en este rato también que se ha parado el tiempo y pues eso me alegra mucho, es el año Proust, eso es entonces muy valioso. es que deberíamos aprovechar también la lección, ¿no? Así es, eso es muy valioso. Ese té que hemos compartido, sin té, pero lo como teníamos si estuviera aquí. Eso es. Contigo, Marife, gracias. Gracias un a ti. placer. Nos vamos a publicidad de nuevo, seguimos enseguida en 5 minutos. Seis en punto de la tarde, seguimos en directo en 8 Magazine y nos vamos a hablar del buen vino con el ciclo otoño enológico de la Fundación Caja Rural, porque continúan sus catas y maridajes. Hoy nos acercamos de nuevo a otra bodega segoviana. Nos vamos hasta Montejo de la Vega de la Serrezuela. Allí está Bodegas Severino Sanz. José Félix Sanz, de Bodegas Severino Sanz. Buenas tardes, José Félix. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer que nos atiendas en la distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando. Bueno, pues vamos a comenzar, José Félix, para que nos cuentes todos los detalles de Bodegas Severino Sanz. Cuéntanos los orígenes, ¿cómo surge esta bodega segoviana? Bueno, esto surge en el 2007, en realidad empezamos en el 2003, porque nosotros siempre en bodegas, vamos, lo que es en las bodegas del pueblo, pues siempre hemos hecho el vino que se hacía en las bodegas que hacíamos allí, un clarete que llamaban, un rosadito, lo que se bebía en el pueblo, ¿no? Y en el 2003, pues nosotros hacemos en la bodega vieja de mi padre, que es Severino, que es por eso el nombre de la bodega, Severino Sanz, pues en el 2003 hacemos un par de barricas de tinto, pues siguiendo un poco lo que marca el libro, como digo yo, o sea, sin necesidad de enólogo, simplemente con los conocimientos que nosotros tenemos, y coincide de que el 2003 fue un año muy bueno y salió un vino pues súper excelente, ¿no? Y entonces, pues a partir de ese año, pues ya todos los años fuimos haciendo alguna barrica de tinto, que normalmente allí en los pueblos, en el pueblo nuestro, pues lo que se hacía era rosado, no se trabajaba con el tinto, no se trabajaba con la madera, con la barrica, y entonces pues empezamos a ver que realmente es posible, que en la zona nuestra tiene una peculiaridad, tiene unas posibilidades inmensas, y es cuando ya pues nos vamos animando, y ya en el 2010 es cuando realmente iniciamos Bodega Severino Sanz, pues con lo que la bodega es ahora, que luego pues lógicamente pues año tras año hemos ido mejorando, hemos ido invirtiendo en instalaciones, en todo, ¿no? Y de hecho pues ahora mismo, bueno, pues una bodega pues no se acaba nunca, ¿no? Ahora estamos con un proyecto nuevo, estamos haciendo un museo único en el mundo, que es el Museo de Vigas de Lagar, que ya haremos, os invitaremos cuando esté para abrir, y haremos una presentación de lo que es el museo, que creo que es algo que va a ser muy bonito, y creo que va a llevar mucha gente a ver la bodega y a darnos a conocer, porque estamos en el principio de la provincia de Segovia, yendo por Aranda de Duero. El primer pueblo de la provincia de Segovia es Montejo de la Vega. Y mucha gente pues no sabe que es una bodega de Ribera de Duero, y que no es una bodega cualquiera de Ribera de Duero, que no es porque seamos un poco faroleros, es que realmente tenemos una gran bodega de Ribera de Duero. Y de hecho pues la gente se va dando cuenta cada día. Ahora hemos montado en Aranda un restaurante que se llama también El Lagar de Severino, y bueno, pues la gente se está dando cuenta que los vinos de Segovia pues son, no voy a decir tan buenos como los de Valladolid o los de Burgos o los que están en la ruta de Mágica, ¿no?, de Vega Sicilia, pero no digo que sean iguales, es que son mejores.
Oye, y de hecho es lo que el reto que tengo y es lo que tengo el empeño de conseguir, que realmente se nos conozca en España, en el mundo, como un gran vino, que es Bodega Severino Sanz, y ahí estamos. Así es, José Félix. Que se nos conozca, como decías, ¿no?, a niveles de otras denominaciones de origen. Bueno, además, sois, decías antes, de denominación de origen Ribera del Duero. Creo que sois la única bodega, además de la provincia, ¿no?, con la denominación de origen de Ribera del Duero. Dime, José Félix. Hola. Que no te escuchábamos. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Vale. Decía que sois además la única bodega, ¿no?, de la provincia con la DO, la denominación de origen Ribera del Duero. Sí, sí. O sea, que tiene eso de especial. Que también, pues tiene, hombre, pues a la hora de vender en Segovia, pues es importante. Tiene ese Y plus. que los segovianos para eso somos un poco al contrario, ¿no? O sea, lo nuestro no es lo mejor. Es que eso es una cosa que nos tenemos que revisar. O sea, hay que pensar, cuando se está hablando de una marca, en este caso como Alimentos de Segovia, como el vino de Segovia, pues, joder, hay que pensar que, o sea, yo siempre hago el mismo ejemplo. En el País Vasco, de una manzana hacen una feria. Resulta que nosotros tenemos unos productos en Segovia increíbles y no los damos a conocer, y pensamos que es mejor el Ramón Bilbao, por decirte un nombre cualquiera. No promocionamos lo suficiente lo nuestro, José Félix, es verdad. No, es que no pensamos que lo nuestro tenemos un gran producto, pero es que además es segoviano. Y nosotros desde el principio hemos apostado por eso, y de hecho nos hemos movido mucho en Segovia, hemos movido también en Madrid, hemos movido País Vasco, pero principalmente hemos empezado por el principio, por Segovia, que es nuestro pueblo. No, y son muy conocidos además vuestros vinos. José Félix, me gustaría que nos hablaras, porque hemos estado viendo antes algunas variedades que tenéis. Háblanos a grosso modo de los vinos de Bodegas Severino Sanz. Mira, nosotros la verdad que hemos experimentado y seguimos experimentando. Empezando por los blancos, elaboramos un verdejo que lo hacemos en Rueda. También hacemos un verdejo en Castilla y León, porque ya sabes que el verdejo no se puede meter como denominación Ribera del Duero, entonces el verdejo lo tienes que meter como Castilla y León. Elaboramos un albillo que para mí es una variedad que ese sí está reconocido como Ribera del Duero, y me parece algo muy único, muy singular, algo que hay muy pocas viñas viejas de albillo. Ahora se están plantando jóvenes, pero no es lo mismo que la cepa vieja, que recoges pocos racimos, que sale algo distinto, algo único. Nosotros de albillo no hacemos muchas botellas, pero si hacemos 1.500 botellas, son 1.500 botellas únicas. Luego hacemos un rosado, que rosado hacemos nosotros en casa, somos muy de rosados. Es un vino de lágrima, un vino que no lleva nada de prensa, es completamente de lágrima. De lágrima significa que no tiene nada de prensa, que sale por sí mismo. Ese es el rosado, que tenemos uno con barrica, que es Alma de Severino, y un rosado normal. Y luego tenemos los tintos, empezando por el vino joven, que es un vino que es el que realmente nos ha dado a conocer mucho en la provincia de Segovia, porque hay muchos pueblos, y hay pueblos que empiezan por el joven. Les cuesta empezar con el crianza, porque la gente gasta poco dinero, por lo que sea. Los pueblos pues empiezan con un vino joven, luego acaban con un roble, y luego pues en algunas ocasiones pues toman un crianza. Entonces tenemos el vino joven, tenemos un roble de 6 meses de barrica, pasado realmente por barrica, y luego tenemos un crianza de 12 meses, Murón. El nombre nuestro es Murón, se nos conoce por Murón. Conocidísimo. Murón, sí. Y entonces luego tenemos un Murón edición limitada, que son 16 meses de barrica, y la joya nuestra, el top nuestro, que es herencia de Yanomi Gómez, que es una viña especial, que está en un paraje determinado, que una altitud determinada, que son cepas muy viejas, y hacemos pues 2 barricas pues el año que consideramos que es un año súper excelente, ¿no? Entonces, pues esos son los vinos que tenemos. Hemos hecho también un experimento con un espumoso, y por cierto ha quedado muy bien. No lo comercializamos de momento, pero cuando va la gente a la bodega que le doy a probar, hacemos un espumoso que se llama espumoso ancestral, y es un tema para hablar mucho de ese tipo de producto,
muy interesante para la gente que le guste probar cosas diferentes, pues la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Claro. José Félix, bueno, aprovechando que has comentado lo de que se acerca la gente, ¿no?, hasta la bodega, por supuesto que promocionáis el enoturismo, la gente se puede acercar, tenéis además en la página web, lo pueden ver, varias ofertas, ¿no?, de visitas distintas, vosotros enseñáis la bodega y sobre todo invitáis a la gente a degustar vuestros vinos, así que sepan los que nos ven desde casa que lo pueden hacer. Participáis, José Félix, que no se nos olvide, en el otoño enológico este viernes, en una cata estupenda en el restaurante La Postal, con otras bodegas segovianas. Allí vais a estar. Sí, sí, allí estaremos. Participando. Allí participamos con los buenos vinos que hay en Segovia, que hoy en día todas las bodegas hacen unos grandes vinos. Pero la nuestra la mejor, que conste. ¿Cómo son esas visitas, José Félix, para la gente que nos está viendo, que le apetezca acercarse un día hasta Montejo de la Vega de la Serrezuela, hasta Bodegas Severino Sanz, que le apetezca probar vuestros vinos y sobre todo saber un poco más de la producción, de cómo los elaboráis? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues la verdad que si simplemente llamando o entrando en la página de bodega o llamando por teléfono al teléfono que aparece. Y entonces, pues, si tenemos sitio, pues les damos hora. Normalmente hacemos el sábado y el domingo. Y lo que hacemos es hacer una visita de bodega con una cata luego de diferentes vinos, depende de la cata que elijan. Y la verdad que les enseño un poquito cómo se hace todo el proceso, desde que entra la uva por la bodega hasta que sale la botella. Y la verdad que creo que si miras un poco en las opiniones de la gente, pues todo el mundo sale muy contento. No sé, la verdad que nos esforzamos bastante en enseñar, porque creo que al final vas haciendo amigos de bodega, ¿no? Y alguien que realmente el enoturismo se inventó por eso. Se inventó porque al final haces un vínculo con la visita. Sí, y al final si consigues que al final conozca tu vino, pues al final tengo gente que les he conocido hace años y ahora me llaman, oye, que voy a ir otra vez con los amigos, y la verdad que me parece estupendo. Mantienes esas amistades en torno al vino. Si es que en torno al vino, ¿verdad?, se está de maravilla en una buena mesa y además conociendo de dónde vienen esos vinos maravillosos de Bodegas Severino Sanz. José Félix, un placer, muchas gracias. Un placer, Carlota, y que vaya muy bien la 8 de televisión. Muchísimas gracias, José Félix. Gracias, vale, gracias muy por bien, atendernos. hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues ahí estábamos acercándonos un poco más, como les decía, a esas bodegas segovianas esta tarde, hasta Bodegas Severino Sanz. Seguimos, el sábado había otra cita dentro del otoño enológico de la Fundación Caja Rural. En esta ocasión salía de la ciudad hasta la provincia y acababa en Nava de la Asunción. Una visita a la bodega García Serrano, con cata de sus vinos y almuerzo también de la tierra. En Nava de la Asunción se ubica la bodega García Serrano, un lugar en plena naturaleza que esta vez, en el otoño enológico, puso el vino en la copa de los comensales que acudieron a la visita que se celebró este sábado. Utilizamos una mitad de los El cultivo de estos viñedos se lleva a cabo utilizando únicamente productos naturales, autorizados, respetuosos con el medio ambiente. Manteniendo las tradiciones de nuestros mayores, aprovechan las mejores técnicas actuales, tratando de sacar el mayor partido a la uva de forma natural, sostenible y respetuosa con el entorno. Con una visita al viñedo y a la bodega se completó una cata que se sacaba fuera de la ciudad de Segovia. Cata y degustación de vinos dirigida por Juan Gómez y almuerzo, también de la zona, un rico parro asado de San Boal. Otra cita exitosa dentro del ciclo otoño enológico, que celebra 13 ediciones hasta el 25 de noviembre. Y las catas y maridajes del otoño enológico continúan. Vamos a ver en esta agenda los eventos más próximos.
Pues así nos vamos. Gracias por habernos acompañado una tarde más. Mañana volvemos como siempre a las 4:20. No se olviden, tienen una cita con 8 Magazine. Que pasen feliz tarde. Adiós.